Esta segunda experiencia, como el nombre lo indica, trata de normalización de datos, pero desde Excel. ¿Ya? Esta normalización de datos desde Excel tiene un poco de lo que hicimos en las clases anteriores y de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar en un software llamado Power Query. Ese software se saca desde dentro de Excel y también en la experiencia 3 lo vamos a sacar desde dentro de Power BI. Lo primero que tenemos que entender es que vamos a trabajar con tipos distintos de archivos. No siempre vamos a trabajar con libros de Excel. Incluso más adelante quizás vamos a trabajar también con bases de datos que estén en línea. Entonces es importante entender qué tipo de datos tenemos. En esta clase, en la clase 15, tenemos dos tipos de datos. Uno que es un libro de Excel, ¿sí? Acá dice, y el otro, si nos fijamos acá en la extensión, dice que es un archivo .csv. CSV significa que es un archivo de valores separados por coma. En inglés, por eso están al revés las letras, ¿sí? Si yo abro un archivo CSV, aquí lo puedo ver en vez de abrirlo, ¿sí? A diferencia de Excel, que tiene una tabla y tiene filas y columnas, lo que voy a tener son datos con algún tipo de separador. En este caso, el separador es un punto y coma. El nombre dice por comas, pero también podrían ser comas, también podrían ser tabulaciones. En el fondo, el comas se refiere a un carácter que va a delimitar, ¿sí? Podría ser incluso que yo le diga a mi texto cada vez que hay un punto, hay una separación, lo podemos definir. Lo más normal es que sean punto y coma o coma, ¿ya? Y el primer archivo es una tabla de Excel más o menos normal, ¿sí? Que tiene varios datos, tiene algunos errores acá abajo, tiene algunas filas vacías, tiene algunos números que están como texto, ¿sí? Y tiene sus encabezados por acá, los encabezados de la tabla, lo que dice que contiene cada columna. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esto cerrado, vamos a ir a Excel y vamos a abrir un libro en blanco. Y desde ahí vamos a hacer todo el trabajo. Entonces, en vez de trabajar directamente en la hoja, vamos a ir a datos y obtener datos. Y desde acá vamos a iniciar el editor de Power Query. Iniciamos el editor, se abre otro programa sobre Excel, ¿sí? Y estamos en el editor y este editor es mucho más pequeño que Excel porque no es Excel y solo tiene tres menús arriba: inicio, transformar, agregar columna, vista. No tiene nada más. Y bueno, también tiene archivo donde están las opciones básicas para guardar, cerrar y todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es desde inicio, vamos a ir acá a nuevo origen y vamos a decirle qué tipo de archivo es el que quiero traer. Ya, eso es súper importante. Primero pienso qué tipo de archivo es antes de venir acá y apretar. Porque si yo estuviera tratando de importar, no sé, una base de datos en línea, no voy a ir a archivos, sino que voy a venir a servicios en línea, ¿sí? O si tengo otros orígenes, voy acá. Entonces, en este caso, tengo un archivo, pero tengo que tener claro qué tipo de archivo. Por ejemplo, yo podría importar un PDF, aquí me dice, pero no tengo un PDF en este caso, ¿ya? Lo que hago es tomar archivo por archivo. Si tomo una carpeta, tienen que pasar otras cosas que no van a pasar en este ramo. Entonces lo que voy a hacer es tomar un libro de Excel porque mi primer archivo, el datos 1, dice que es un libro de Excel, una hoja de cálculo de Excel. Si agrando un poco los iconos, van a ver que el de Excel tiene el icono normal y el CSV tiene una letra con una coma, porque son valores separados por coma. Entonces vuelvo acá, le digo que quiero mi origen va a ser un archivo que va a ser un libro de Excel. Busco dónde está el libro de Excel, acá, lo pincho. Si se fijan, no me muestra el datos 2 porque no es un libro de Excel, porque aquí me está diciendo busca libros de Excel. Importo. Y acá me pregunta cuál es la hoja que contiene los datos que yo quiero importar. Si fuera más de una hoja, marco acá, pero como solo tengo una, le digo que la hoja datos es la que contiene lo que yo necesito. Acepto. Y lo que va a pasar es que se importa dentro de Power Query algo que parece un Excel, pero deja de ser un Excel cuando está acá porque ya es una base de datos. Aquí se comporta como base de datos. En esos términos, por ejemplo, la hoja de datos ahora ya no se llama hoja de datos, sino que se llama consulta de datos. Es una consulta. Este nombre acá cambia porque ya no es una simple hoja, ahora es una consulta. Una consulta que tiene registros y tiene campos y cosas así, como un poco como la tabla dinámica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que los nombres de las columnas estén correctos. Siempre va a ser el primer paso que vamos a hacer, antes que cualquier otra cosa. Yo ya había dicho en la vista previa, la fila 1 no tiene los nombres
Y los nombres de arriba tampoco son los nombres de las columnas. Yo no quiero que se llame columna 2, 3 y 4. Entonces voy a ver dónde están los nombres realmente, que están acá. Y lo que necesito hacer es subir estos nombres hacia arriba para que Power Query entienda que este es el encabezado de mi tabla o de mi consulta. Entonces, para hacer eso, hay un botón en Transformar que se llama usar la primera fila como encabezado. Lo presiono, lo vuelvo a presionar, ¿sí? Hasta que quede arriba. Cada vez que lo presiono, voy generando acá pasos. Fíjense que lo apreté 2 veces, 1, 2, lo vuelvo a apretar 3 veces y ahora sí me aseguro de que arriba diga los encabezados. No siempre lo voy a apretar 3 veces. En este caso fue necesario 3 veces porque estaba en la fila 3, ¿sí? Entonces me aseguro que diga nombre, edad, ciudad, ingreso, área y cómo corresponde, ¿ya? Cada vez que hago un paso, dije, van quedando guardados acá. Si yo borro pasos de acá, me tengo que asegurar de que sé qué paso estoy borrando. Por ejemplo, si yo borro este paso, que era el de promover el encabezado, y no borro este paso, que es uno que se genera automáticamente después, lo que va a pasar es que voy a tener un error. Porque este paso que quedó solito necesita el paso anterior para funcionar. Y si yo borro el anterior, este está tratando de buscarlo y no lo encuentra. Entonces, si yo quiero borrarlo, debiera haber borrado también este paso 3 acá. ¿Sí? En este caso, que lo borre, lo que hice fue deshacer la acción, ¿se fijan? Que está acá. Entonces voy a volver a subirlo. ¿Sí? No siempre voy a estar deshaciendo, pero es para entender que aquí puedo devolverme. Es como un control Z gigante. Me puedo devolver en cualquier momento y sabiendo qué cosas estoy deshaciendo, puedo borrar pasos que están entre medio también. Entonces, cuando ya tengo los datos acá, lo primero que vamos a hacer también, o sea, lo segundo que vamos a hacer, y esto se hace una vez en cada computador, es habilitar arriba la calidad de las columnas para que me diga cómo están los datos. ¿Son válidos? ¿Hay errores? ¿Hay vacíos? Ese tipo de cosas. Entonces, eso lo hacemos en el menú Vista y vamos a activar este botón que dice calidad de columnas, este ticket. Con eso me va a decir arriba por columna qué porcentaje de archivos, o sea, de datos son válidos, qué porcentajes tienen error y qué porcentajes están vacíos. ¿Sí? Eso que dice válidos y eso que dice vacíos, en general funciona cuando ya cambio el tipo de datos de las columnas. Fíjense que casi todas dicen aquí ABC123, 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 ¿sí? Excepto la de vacaciones que lo está reconociendo como texto. Y la única que está reconociendo como texto o como algo que no es ABC123 es la única que me indica los porcentajes realmente acá. Las demás no me dicen porque Power Query no sabe qué tipo de datos tiene la columna. Entonces, vamos a pinchar acá y le vamos a decir, esta columna es una columna de texto. Y ahora va a cambiar por ABC acá arriba. Esta columna es una columna de número entero. Y con eso, voy a deshacerlo un segundo. Con eso, estos números que estaban como texto van a pasar automáticamente a la derecha. Luego la ciudad también es un texto, el ingreso es un número entero, el área va a ser un texto porque son palabras y vacaciones lo vamos a dejar como texto por ahora. Ya, ya. Solo mirando los archivos vamos a encontrar varias cosas. Primera cosa que vamos a encontrar, esta palabra que se repite en muchas celdas que dice null. Acá dice null, 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 null. ¿Sí? Null significa nulo o, en términos de base de datos, significa vacío. ¿Sí? Significa que lo que está ahí no es nada en el fondo, no hay nada. ¿Sí? No lo deja en blanco siempre y prefiere decir null. A veces lo muestra en blanco, pero en general dice null. Cuando tengo datos que están vacíos, datos que son null, lo que voy a tener que determinar, y esto no es una acción automática, es si lo voy a dejar o lo voy a quitar. Por ejemplo, por acá hay una persona que no tiene, no tenemos, más bien dicho, su edad, pero sí tengo el resto de la información. Entonces, cuando yo le digo a Power Query, quiero quitar los vacíos, por ejemplo, si lo hago en esta columna, me va a quitar todas estas personas que no tenemos la edad. Por ejemplo, Martín Ramírez, que está en la fila 15. Si yo le digo a esta columna, quita los vacíos, Martín Ramírez viene después de Antonia Vargas, por si acaso. ¿Sí? Tengo a Antonia Vargas y Martín Ramírez desapareció.
porque lo que hizo fue mantener solamente los que tenían números, los que no estaban vacíos. Además produje un error porque me faltó hacer un paso antes. Entonces, voy a deshacer. ¿Ya? Lo importante es discriminar cuáles voy a borrar y cuáles no voy a borrar. Eso es súper importante. ¿Ya? Antes de borrar los vacíos, de hecho por eso apareció el error, lo que tengo que hacer siempre es ver si hay errores. Y los errores aparecen con la letra de color un poco más verde. No sé si en la grabación se vea bien, pero este error aparece con un color verde y además me aparece un cursor. Eso es porque lo está reconociendo como error. Y eso es porque en el Excel, a ver si me lo quiere mostrar ahora, sí, estaba esto aquí, ya, que eran errores. Entonces, lo que vamos a hacer primero, o segundo siempre, después de promover los encabezados y el tipo de datos, es borrar los errores o reemplazarlos por otra cosa en caso de que no los queramos borrar. En este caso, la fila 37, 38 y 39 no tienen nada que me sirva hacia el lado, por lo tanto las puedo eliminar completas. Y para eliminarlas, lo que hago es venir al encabezado de una de ellas y le digo quitar errores. Este quitar errores funciona como un filtro. Va a filtrar la información y me va a ocultar las filas completas que acá tengan errores. Entonces le digo quitar errores y desaparecen de acá. ¿Ya? También los porcentajes de arriba se actualizaron al quitar los errores un poco. O sea, en realidad se quitaron en el paso anterior, olvidé decirlo. Se arreglaron. Y ahora el paso siguiente, después del error, va a ser quitar los vacíos. Pero lo que estaba diciendo, si yo quito vacíos en esta columna, voy a quitar información que quizás sí me sirve, quizás esta edad la puedo averiguar después. Entonces voy a quitar vacíos en la columna donde los vacíos de verdad yo quiero eliminar la fila completa. Quiero eliminar la fila 2 completa, la fila 10, la 18, la 26, la 34 y la 36. Entonces vengo acá, clic derecho, quitar vacíos. Y ahora mi tabla se ve mucho más ordenada, ¿sí? Porque ya tengo esta información limpia, aunque hay algunos nulos, algunos vacíos, pero quizás hay información que puedo averiguar después. Por ejemplo, acá, esto quizás lo puedo averiguar después. No sé si la persona se tomó vacaciones, pero lo puedo averiguar después. Si se fijan hacia la derecha, hay tres columnas que dicen columna 7, 8, 9, que están completamente vacías. En este caso, claro, no me sirven esas columnas y las quiero quitar. Pero, si se fijaron lo que pasó con la edad, si yo le digo acá quitar vacíos, lo que va a pasar es que me va a quitar todas las filas que contienen datos vacíos. Y las filas que contienen datos vacíos es el 100% de mis filas. Si yo quito el 100% de mis filas, lo que estoy haciendo es quitar la tabla completa. Y acá me dice, la tabla está vacía porque, claro, yo le dije quita todas las filas. Voy a deshacer ese paso. Lo bueno es que siempre puedo deshacer. ¿Ya? Entonces, lo que necesito hacer en este caso es tomar las columnas y quitarlas. También puedo hacerlo con Shift o con Control. Puedo tomar dos y le digo quitar. Y de esa manera estoy quitando esas columnas que están completamente vacías y hay información que no me sirve. Es como información basura que se genera entre medio. Luego de eso, vamos a fijarnos en la columna de vacaciones, que en principio la dejé como texto, pero hay una opción acá que dice verdadero o falso, que me reconoce automáticamente los valores como valores booleanos, que es verdadero, falso, un poco como en el buscar B que teníamos el verdadero y falso, ¿se acuerdan? Y que automáticamente 1 y 0 también lo reconocía. Entonces, verdadero y falso es un tipo de dato también, que no es un número, no es un texto, no es una fecha, sino que es un tipo de dato. Si yo le pongo verdadero o falso acá, en principio me va a decir error, ¿ya? Y me va a decir error cuando, y esto pasa en todas las columnas, cuando el tipo de dato no corresponde al tipo de dato que yo elegí arriba. O sea, cuando el contenido de la columna, mejor dicho, no corresponde con el tipo de dato que yo dije arriba que era de la columna. Voy a deshacer. Para que Power Query entienda este verdadero y falso, necesitamos que esto esté en inglés. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que reemplace los verdaderos por true y los falsos por false. Para eso vamos a hacer clic en uno de los verdaderos, aparece una opción que dice reemplazar los valores y aquí automáticamente me escribe la misma palabra que yo seleccioné, sin que tenga que volver a escribirla. Entonces solo le digo por qué palabra quiero reemplazar el verdadero. Entonces aquí le pongo true. Oh, lo escribí pésimo, perdón. Ahí, sí, true. Acepto y todos los verdaderos se van a transformar. Entonces ahora tomo uno de los falsos, reemplazar y a este le digo false en inglés, ¿sí? Acepto
y ahora están todos en inglés, excepto los que estaban vacíos, que estaban vacíos. Cuando ya están en inglés, puedo volver acá y ahora le puedo decir verdadero o falso. Y automáticamente los va a reconocer, los va a pasar hacia la derecha y además los va a dejar en mayúscula, porque los está reconociendo como un tipo de dato válido. ¿Sí? A diferencia de antes que no entendía lo que yo estaba diciendo porque, claro, estos valores funcionan en inglés acá. Luego vamos a ocupar el segundo archivo que teníamos, que es este archivo que está acá, que es el archivo de valores separados por coma. Como es un archivo de valores separados por coma, cuando yo busque el archivo acá, no lo puedo ir a buscar como un libro de Excel, porque no es un libro de Excel. Por lo tanto, si yo voy acá, no voy a ver datos 2, porque lo que está haciendo es buscar libros de Excel. Entonces, lo que debo hacer es ir a buscar el archivo, pero como archivo tipo texto o CSV. Si yo voy ahí me muestra el archivo y ya no me muestra el Excel, porque ahora está buscando solo tipos de archivo, texto o CSV. Tomo el archivo, lo importo, me muestra la vista previa, ya no me pregunta qué hoja, porque este archivo, como es texto, no tiene hojas, en el fondo es una pura cosa. Entonces me muestra la vista previa. Allí pudiera ser que a veces no reconozca las ñes y los tildes, pero en este caso no pasa. Y acá automáticamente determina cuál fue el delimitador. Por ejemplo, si se fijan acá era punto y coma, aquí solito sabe que es punto y coma. De todas maneras se puede cambiar, pero en general reconoce los datos solo. Entonces me dice, ah, es punto y coma, entonces voy a separar cada vez que hay un punto y coma. Acepto. Y tengo mi nueva tabla acá. ¿Ya? Vamos a revisar los nombres de las columnas, que estén bien, que estén arriba, ¿sí? Nombre, edad, ciudad, ingreso, área. Vamos a revisar el tipo de datos, que esto sea texto, que esto sea número, ¿está bien? Que esto sea texto, que esto sea número y que esto sea texto. Eh, no lo estoy presionando porque el icono me dice, si dice a veces texto, si dice 1, 2, 3, número, sí, es número, texto. Entonces lo reconoció solo. Lo que sí vamos a tener que hacer es quitar los vacíos. ¿Sí? Entonces tengo vacío acá, 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 ¿sí? Pero no quiero quitar a Camila Silva, no quiero quitar a Camila Ramírez. ¿Ya? Entonces voy a tener que buscar una columna que tenga vacíos, solo lo que yo quiero quitar. Voy a venir a esta columna a quitar los vacíos. No me dice null porque cuando es tipo texto, Power Query dice no es necesario poner null porque es un texto, entonces no es tan grave. Pero, de todas formas, si se fijan aquí, me dice que hay 23% de datos vacíos, aunque no me diga null explícitamente escrito. Entonces voy a venir acá, le digo quitar vacíos a los nombres, o sea, todas las personas que no tengan nombre en la lista, y ahora me va a quedar la tabla mucho más limpia. ¿Ya? Estos null que están aquí los voy a dejar porque puede ser que esa información después la podemos completar y la actualizamos. Y en ese caso lo que hacemos es actualizar en el Excel. ¿Sí? Actualizamos acá y esto de acá va a cambiar y va a actualizarse, ¿sí? Con actualizar, acá arriba. Entonces tenemos eso listo y lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, vamos a cambiar los nombres de nuestras consultas por nombres que nos digan un poco más de cosas o que tengan cierto orden. Si este se llama datos con mayúscula y este se llama datos 2 con minúscula, sería mucho más ordenado quizás que esto se llamara datos 1, así ordenado, y esto que se llame datos 2 con su espacio, ¿sí? En términos de normalización, mientras más ordenados estén incluso los nombres de las cosas, mejor. ¿Ya? Tenemos dos bases de datos que son casi iguales, excepto por la columna de vacaciones. Tenemos datos 1 con nombre, edad, ciudad, ingreso, área, y datos 2 con las mismas columnas, casi las mismas. Lo que quiero conseguir cuando tengo dos tablas con la misma estructura en general va a ser juntarlas. Y ese juntar es una herramienta que se llama anexar, que lo que hace es poner esta consulta o la consulta que yo diga debajo de esta consulta. En el fondo la va a anexar acá abajo. Para hacer eso, lo vamos a hacer desde acá. Clic derecho en esta parte, nueva consulta. Y esta nueva consulta no va a venir de un archivo, sino que va a venir de la combinación de las dos consultas anteriores. Entonces voy a combinar y acá el nombre exacto es anexar. El combinar hace otra cosa. Entonces, anexar y le digo cuál es la tabla que quiero que quede arriba, cuál es la que quiero que quede abajo, porque tengo dos tablas. Si tuviera dos, o sea, más de dos, o sea, si tuviera tres o más, ahí sí,
tendría que elegir esta opción y seleccionarlas todas. ¿Ya? Como tengo dos, le digo, dos tablas, cuál va arriba, cuál va abajo, por eso me dice primera, segunda. Si lo pongo al revés, me van a quedar solo los datos al revés. ¿Sí? Me van a quedar datos dos arriba y datos uno abajo. Acepto. Y lo que va a hacer es una nueva tabla que se llama anexar 1, que le puedo cambiar el nombre y le pongo consolidado, podría ser. No me acuerdo qué nombre le pusimos en clase. Consolidado. ¿Ya? Donde tengo toda la información junta. Pero pasaron algunas cosas aquí. ¿Ya? Aquí tenemos todos los del datos 1 ordenado hasta vacaciones, pero después me agregó columnas, me volvió a poner nombre, me volvió a poner edad, me volvió a poner ciudad, me está repitiendo nombres, casi todos los nombres. Y si se fijan acá, en esta parte nueva que apareció están los datos de datos 2. ¿Sí? Los datos 2 quedaron acá. En el fondo quedó una acá y la otra como en diagonal quedó acá la información. ¿Ya? Cuando pasa esto es porque hay alguna diferencia en el nombre de las columnas. Ya Power Query dice, este datos 1, esto no es igual que esto. Nosotros lo vemos igual, yo sé, pero Power Query me dice, no están iguales. ¿Ya? Y eso es porque también hay que normalizar nombres de columnas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que en datos 2 hay algunos espacios en blanco que sobran. Por ejemplo, el nombre tiene aquí al final un espacio en blanco. Lo voy a quitar en datos 2. Cuando lo quito, si voy a consolidado, vamos a ver que nombre ya no se repite dos veces. Y nombre tiene toda su información completa hacia abajo. Entonces voy a hacer lo mismo con edad. Voy a hacer doble clic en el encabezado y voy a ver. Esto tiene un espacio al principio, ahí tiene un espacio, y tiene un espacio aquí al final. Entonces quito, quito y listo. Ciudad lo mismo, voy a revisar todos los espacios que sobren. Ingreso también tiene uno adelante y uno atrás. Y área tiene un espacio adelante, pero además no tiene tilde. Y acá área tiene tilde. Entonces lo que va a pasar es que tengo área dos veces. Ahora, limpié todo el resto, está todo ordenado, pero tengo que poner tilde acá en área para que me lo reconozca como el mismo texto. En ese caso, tengo todo ya ordenado y ya no tengo esta cantidad de columnas hacia la derecha que sobraban. Si voy hacia abajo, ya está todo junto. Tengo todos los nombres, todas las edades, todas las ciudades de ambas consultas que tengo acá. ¿Ya? Ahora sí, con todo junto, vamos a ocupar la última herramienta de este ejercicio, que es, vamos a tomar los nombres de las personas y los vamos a separar. Ya vamos a decir, eh, separar el nombre y el apellido. Aunque dice nombre, pero esto es el nombre y el apellido. Entonces vamos a tomar esta columna completa y desde inicio vamos a ir a dividir columna. O clic derecho sobre la columna y le vamos a decir dividir columna. Ambas opciones hacen lo mismo. ¿Sí? Cuando voy a dividir columna, me ofrece una serie de opciones y acá me ofrece las mismas opciones. Entonces, lo que yo le voy a decir es cómo quiero dividir estos datos. Por posiciones le quiero decir corta en la quinta posición o le digo, no sé, corta de dígito a no dígito. ¿Ya? En este caso, lo más simple va a ser que le digamos por delimitador. Y el delimitador es qué carácter me permite hacer la separación, como cuando hicimos los ejercicios en la clase que le decíamos, por ejemplo, el arroba es el delimitador o el espacio es el delimitador. Aquí, si solo yo digo delimitador, pasa que me va a reconocer en general solo cuál es el delimitador que quiero, a no ser que haya más de uno. ¿Sí? Si hay más de uno, yo tengo que decirle cuál. Pero si hay solo un carácter que podría servir, en general me va a decir aquí cuál es. Me dice, siempre que haya un espacio, va a ser una delimitación para dividir la columna. Acepto y ahora tengo dos columnas. Nombre 1, que se va a llamar solo nombre, doble clic acá, y nombre 2, que se va a llamar apellido. ¿Sí? Tengo listo eso. Y voy a cerrar esto y voy a volver a Excel para guardarlo. Entonces, para cerrar, por ahora vamos a presionar este que dice cerrar y cargar, que es el que está arriba, o el primero que está acá, que es el mismo. Este todavía no, ya, el que tiene la tuerquita aún no. Entonces le vamos a poner cerrar y cargar. En general el de arriba, el grande. Cuando cerramos y cargamos, literalmente cerramos Power Query y cargamos los datos en Excel, por eso dice cerrar y cargar,
Y lo que va a pasar es que se va a crear en nuestro Excel, que en principio tenía una hoja 1 porque era un libro nuevo, tantas hojas como consultas hayamos tenido en Power Query. Como teníamos datos 1, datos 2 y luego el consolidado, se creó acá datos 1, datos 2 y consolidado. Y acá a la derecha me dice que se cargaron 30 filas de datos 1, las 30 que ya estaban limpias, sin los errores, o sea, 10 filas de datos 2 y 40 filas del consolidado. ¿Ya? Cuando hago esto, en general, voy a querer ver la tabla completa. No me sirve mucho ver las consultas pequeñas que hice para completar esto. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho en datos 1 y le digo eliminar. Cuando elimino hojas no hay un control Z, entonces tengo que tener cuidado de que sea la hoja correcta. Hoja 1 también la voy a eliminar porque fue la que se creó cuando partió el archivo. ¿Ya? Y datos 2 también la voy a eliminar. Y solo dejo mi consolidado, que es mi tabla completa. ¿Qué va a pasar cuando elimino las hojas? Que aquí me van a quedar las que borré solo como conexión, pero siguen existiendo. Si se fijan, aquí están. Datos 2 también sigue existiendo. ¿Sí? Solo que no se cargaron, no dice se cargaron porque yo las saqué y no están cargadas en Excel, pero están igual conectadas al archivo. Si necesito volver a ver todo esto, hay dos opciones. Una es pincho mi consulta, voy a consulta y le digo editar y vuelvo a Power Query, como dice acá. O la otra es que voy a datos, donde partimos todo, obtener, y voy a iniciar editor de Power Query. Desde ambos lugares va a pasar lo mismo. Vuelvo al editor, tengo toda mi información acá todavía, tengo todos mis pasos todavía acá y puedo seguir trabajando en el momento que yo quiera. Entonces voy a cerrar acá de nuevo. ¿Sí? Ya no voy a volver a cargar las otras hojas porque ya les dije que las quería como conexión. Y esto puedo venir y guardarlo como un archivo normal de Excel, un archivo común y corriente de Excel clase 15. ¿Sí? Lo voy a dejar aquí. Le voy a poner clase 15. Lo guardo como un libro de Excel común y corriente. No hice nada acá. Y ya, está guardado. Lo puedo cerrar. Y ahora lo dejé dentro de mi carpeta. Si yo lo vuelvo a abrir, mañana, pasado, otro día, tengo que habilitar las conexiones porque, o sea, el contenido, ¿sí? Y puedo volver, de nuevo lo mismo que dije antes, puedo volver a Power Query y puedo seguir trabajando un día después, 2 días después, una semana después. Y tengo toda mi información ahí y lo que decía, los pasos siguen estando disponibles. Incluso cuando yo cierro el archivo y lo abro, no como control Z que desaparece cuando ya hicimos algo. Eso fue la clase 15 que hicimos en clase chiquillos. Un abracito y se me cuidan.